No resulta fácil referirse a la historia de la prehistoria, pero baste recordar aquí que la huella del hombre en la Tierra va recorriendo lo que convencionalmente se conoce como Paleolítico, Mesolítico y Neolítico, es decir, un muy largo periodo que se pierde en la noche de los tiempos, en el magma informe de una etapa de la Tierra en la que los cambios climáticos parecen testimoniar su fase genesíaca, hasta alcanzar el año 10.000 anterior a nuestra era. Cada una de estas etapas conoce varias subdivisiones, escaladas con gran esfuerzo por un hombre que a través de las razas de Neandertal y Cromañón alcanza entre los estudiosos el apelativo de Homo sapiens sapiens. Él fue ya capaz de tallar la piedra con gran habilidad, mostrando singular destreza en el manejo de las manos y de unas rudimentarias herramientas. A este Homo sapiens sapiens se debe en definitiva el nacimiento del arte que llamamos paleolítico. Es el arte de las cuevas, el arte rupestre. Son los primeros relieves y pinturas, los pequeños utensilios tallados en hueso, las primeras esculturas, como las conocidas Venus paleolíticas. Un mundo, en fin, que anuncia nuevos horizontes. A este ciclo primero, que de un modo rudimentario y tópico se conoce como Edad de Piedra, siguió la Edad de los Metales, tras el descubrimiento y aplicación del cobre, bronce y hierro para muy distintos usos. Ello dio lugar a lo que se viene llamando protohistoria, como un paso intermedio entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. Coincidiendo con estos periodos últimos, surgieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, cada una con su historia particular, que en sus epígonos conducen a periodos más cercanos geográfica y cronológicamente. No en vano, una y otra saludaron desde su ancianidad a culturas más jóvenes, que tomaron el testigo de la historia, constituyéndose en la base de la que un día se llamaría cultura occidental, esto es, Grecia y Roma. La balanza de la historia conoció así el contrapeso de la cultura clásica, desplazando hacia Occidente el protagonismo que hasta entonces había tenido Oriente, sobre todo en los cursos fluviales del Tigris, Éufrates y Nilo, cuyas aguas irrigaron tierras que por vez primera se roturaron, hasta dar el sabroso fruto de un arte milenario. Este estuvo sujeto a 1000 avatares que hicieron del arte mesopotámico un difícil cuadro de secuencias yuxtapuestas, mientras que el arte egipcio aparece con una serenidad inmutable, donde solo el especialista es capaz de percibir los leves cambios producidos en su milenaria existencia.
El arte ha acompañado al hombre desde que éste dio señales de un cierto grado evolutivo a partir del llamado Homo sapiens. Más allá de los utensilios en piedra, cuya talla va dominando en forma de hachas, raederas, cuchillos o puntas, muy pronto se abrió camino el gran arte de la pintura. No deja de ser un hecho más que sorprendente que el despertar de la humanidad esté asociado al temprano nacimiento del arte como una de sus manifestaciones más características. Se dirá que la finalidad del llamado arte prehistórico se vincula a la magia y a rudimentarias prácticas de iniciación, pero no es menos cierto que de sus composiciones emana una belleza que aquellos hombres de la época magdaleniense no dejaron de percibir. Dicho de otro modo, en medio de aquellos grupos de nómadas que en difíciles condiciones de vida seguían a los animales de cuya existencia dependía la suya propia, surgió un hombre con especial talento para dibujar, mezclar los colores y reproducir la realidad que le rodeaba, dando entrada al artista en la historia, aunque éste permanezca en el más oscuro de los anonimatos. Es más, aun desconociendo sus nombres, la historia del arte universal será deudora para siempre de los artistas que hicieron de las cuevas de Altamira y Lascaux los primeros conjuntos de pintura mural, cuya grandeza y silencioso atractivo se hacen cada día más elocuentes. Es ciertamente pintura que habla de lo que le preocupa al hombre. Es una pintura documental. Es el reflejo de la dura realidad de aquellos cazadores y recolectores que en una cueva o en un abrigo natural plasmaron lo que sentían, lo que anhelaban, lo que temían. Fue a finales del Paleolítico Superior, entre los años 15.000 y 10.000 aproximadamente, antes de nuestra era, cuando, terminando la época glaciar, corrían por el virginal paisaje del sur de Francia y norte de la península ibérica bisontes, renos, ciervos, mamuts, caballos, toros, osos, cabras y otros muchos mamíferos que abandonaron estos parajes en busca de otros lugares más fríos. Toda aquella variada fauna fue captada por el artista con ojo atento y mano sabia, haciendo evidente y vivo lo que paleontólogos y arqueólogos hallan inerte bajo tierra. Sus excavaciones no hacen sino corroborar lo que el arte consagró visualmente. Sin poder ni querer establecer ahora posibles grupos estilísticos y dejándonos llevar por la obra misma, es fácil observar cómo en unos casos se perfilan los animales con una línea y en otros se le da volumen con manchas de color matizadas, además de aprovechar las protuberancias de la roca a las que se adapta la figura. Por otra parte, a la visión estática de bisontes y caballos se contrapone la imagen dinámica de los animales a los que se ve correr y trotar. Se distinguen igualmente los machos de las hembras, es decir, no se trata de una interpretación generalizada, sino muy precisa y realista, que en ocasiones alcanza una tercera dimensión al tratarlas como verdaderos bajorrelieves, cuando no son simples figuras incisas o grabadas.
El arte rupestre evolucionó desde el Paleolítico hasta el Neolítico, cuando la figura humana irrumpe en la pintura al tiempo que pierden grandeza los animales. Con ello da a entender que estamos ante una nueva sociedad que descubre los beneficios de la agricultura, que entre otras cosas permitirá al hombre fijar su residencia en un lugar, perdiendo su anterior condición de nómada. Pero es más, en esta evolución y cambio, el arte de la pintura formuló expresiones que llegaron a la máxima abstracción, como si se tratara de una visión anticipada de la futura historia del arte, que ha tenido en el realismo y en la abstracción conceptual las dos referencias expresivas básicas. Desde otros ángulos se observa el nacimiento de la arquitectura, que llamamos megalítica por el gran tamaño de las piedras utilizadas, y cuyo desarrollo alcanzó la edad de los metales, enlazando así con las culturas históricas. Abandonada la cueva como abrigo natural, el área mediterránea asiste a la erección de las construcciones megalíticas más antiguas hoy conocidas, como son los formidables templos de la isla de Malta, que datan del cuarto milenio antes de Cristo. Más recientes son las construcciones megalíticas de la isla de Menorca, donde tanto las llamadas taulas como las navetas permiten ver el creciente refinamiento constructivo de estas construcciones bañadas por el sol. Por contraste, en otros lugares se construyen cámaras y corredores que posteriormente se sepultan bajo un montículo de tierra, recordando así el origen natural y cueviforme de la primera arquitectura. Pero la construcción megalítica más conocida, y probablemente la más sorprendente de cuantas nos han llegado, es la de Stonehenge, en Gran Bretaña, erigida entre el tercero y segundo milenios. Su inserción en el paisaje, la vinculación solar con el solsticio de verano y la imponente masa de sus piezas revelan una técnica constructiva y un refinamiento conceptual que eclipsa la aparente rudeza de sus elementos. En el libro del Génesis, al mencionar el paraíso se dice: salía de Edén un río que regaba el jardín, y de allí se partía en 4 brazos. El primero se llamaba Pisón, el segundo Gijón, el tercero se llama Tigris y corre al oriente de Asiria, el cuarto es el río Éufrates. Tomó Yahvé al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo guardase. El Antiguo Testamento se refiere así a la tierra que los griegos llamaron Mesopotamia, esto es, la zona comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allí se asentarían pueblos y culturas rivales que, sin embargo, a partir de Sumer, alumbraron una de las civilizaciones más antiguas. En efecto, la invención de la escritura por los sumerios en torno al año 3000 significa el paso hacia la historia escrita, cuya memoria se recogió en combinaciones de signos con forma de cuña, conocidas como escritura cuneiforme. Fueron los escribas y sacerdotes quienes fijaron nombres y escribieron aquellas crónicas que permiten descifrar hoy la historia de Sumer, tantas veces plasmada sobre los propios relieves y esculturas. Las primeras obras sumerias son las figuras de alabastro halladas en los templos y conocidas como orantes,
por llevar en las manos una ofrenda. El esquematismo de sus ropas y anatomía contrasta con la expresividad del rostro, donde la abierta mirada se convierte en insondable enigma. Por otra parte, los relieves representan una crónica viva de cuanto sucedió entonces, tanto por la acción escenificada como por la leyenda que le acompaña, según se ve en la estela de Ur-Nanshe, rey de Lagash. El monarca, siempre de mayor tamaño, aparece con su mujer, hijos y séquito, en el que no falta el copero, seguramente para celebrar el inicio de la construcción de un templo, a juzgar por los ladrillos que lleva el soberano sobre la cabeza. Pero fueron la paz y la guerra el tema más frecuente en estos relieves del tercer milenio antes de Cristo, en los que, al tiempo que se narran los grandes acontecimientos de la historia política, se dieron los primeros pasos de la historia del arte y de ahí su extrema importancia. Efectivamente, la guerra y la paz vuelven a representarse en el llamado estandarte de Ur, hecho a base de lapislázuli e incrustaciones de concha de nácar. En una de sus caras, con un claro sentido narrativo y en varios registros superpuestos que se leen de abajo a arriba, desfila el rico botín apresado al enemigo. Mientras, en la parte alta se celebra una fiesta en la que el rey y su corte comparten bebida, escuchando a una cantante y un arpista. Este bello y delicado instrumento coincide en todo con los hallados en la ciudad de Ur, y hasta la reciente guerra de Irak se custodiaban en el Museo de Bagdad. Las ciudades-estados de Sumer sucumbieron en la segunda mitad del tercer milenio ante el empuje arrollador de Sargón de Akkad. Sus descendientes ampliaron los límites geográficos del imperio acadio hasta el Kurdistán, con campañas militares como la que recuerda la célebre estela de Naram Sin. Allí, en opinión de André Parrot, vencedores y vencidos escenificaron una primera versión del cuadro de las lanzas de Velázquez. Sin embargo, antes de terminar aquel milenio, se produjo una fuerte reacción neosumeria. Fue entonces cuando se construyeron los colosales zigurats, como el de Ur, con ladrillos secados al sol o cocidos, dando lugar a una imagen que viene identificándose como la bíblica Torre de Babel, cuyo esquema aterrazado se repetirá en la futura arquitectura religiosa de Mesopotamia. En este periodo acadio se multiplicaron las efigies de Gudea, señor o patesi de la ciudad de Lagash. Son obras hechas en diorita, en las que la bella dureza del material pulimentado se identifica con el refinamiento de un poder fuerte y sin fisuras, como fue el de Gudea y su hijo Ur-Ningirsu. Sus imágenes debieron de tener igualmente un carácter votivo, estando dedicadas a distintas deidades, según relatan las inscripciones que les acompañan. Su fuerte complexión, la concepción cerrada y prieta de la escultura, así como la ausencia del menor movimiento, tienen algo de eterna plegaria ante un dios ausente. Por el contrario, esta relación con la divinidad se hace patente en el llamado Código de Hammurabi, rey de Babilonia, labrado en una piedra de extrema dureza, como es el basalto negro, y conservado hoy en el Museo del Louvre. Este código fijó en el siglo XVIII a.C. la primera colección legislativa de la historia del derecho, que se inicia con estas palabras: entonces Anum y Enlil me designaron a mí, Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios,
para que proclamase en el país el orden justo. Dentro del arte mesopotámico, y de acuerdo con los continuos cambios políticos y militares que hacen de estas tierras una historia entretejida con el dolor y la guerra, destaca el capítulo correspondiente a Asiria. Su periodo más interesante terminó con la caída de Nínive en el 612 a.C., y en su haber se encuentra el palacio de Sargón II en Khorsabad, con sus entradas custodiadas por toros alados de rostro humano y muros revestidos de bajorrelieves en alabastro. En esta línea son igualmente inolvidables los relieves del palacio de Asurbanipal en Nínive, cuyo hieratismo descriptivo, pleno de silenciosa tensión, contrasta con las movidas escenas de caza de los relieves del palacio de Nimrud, la antigua Kalu, que mandó construir Asurnasirpal II en el siglo IX a.C. En este campo, las imágenes de animales como la leona herida quedarán para siempre en nuestra retina como una de las obras más sobresalientes de la historia del arte. Aquella herida fatal parecía anunciar la sufrida por el propio imperio asirio ante la coalición de babilonios, escitas y medos que dieron lugar a una segunda edad de oro de Babilonia. Es entonces, en el siglo VI, cuando Nabopolassar y Nabucodonosor reconstruyeron la ciudad sobre el río Éufrates que atravesaba Babilonia como un canal interior. No resulta fácil referirse a la historia de la prehistoria, pero baste recordar aquí que la huella del hombre en la Tierra va recorriendo lo que convencionalmente se conoce como paleolítico, mesolítico y neolítico, es decir, para muy distintos usos. Ello dio lugar a lo que se viene llamando protohistoria, como un paso intermedio entre la prehistoria y la historia propiamente dicha. Coincidiendo con estos periodos últimos, surgieron las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, cada una con su historia particular, que en sus epígonos conducen a periodos más cercanos geográfica y cronológicamente. No en vano, una y sapiens se debe en definitiva el nacimiento del arte que llamamos paleolítico. Es el arte de las cuevas, el arte rupestre. Son los primeros relieves y pinturas, los pequeños utensilios tallados en hueso, las primeras esculturas, como las conocidas Venus paleolíticas, un mundo, en fin, que anuncia nuevos horizontes. A este ciclo primero, que de un modo rudimentario y tópico se conoce como Edad de Piedra, siguió la Edad de los Metales, tras el descubrimiento y aplicación del cobre, bronce y hierro. De estas etapas conoce varias subdivisiones, escaladas con gran esfuerzo por un hombre que a través de las razas de Neandertal y Cromañón alcanza entre los estudiosos el apelativo de Homo sapiens sapiens. Él fue ya capaz de tallar la piedra con gran habilidad, mostrando singular destreza en el manejo de las manos
y de unas rudimentarias herramientas. A este Homo sapiens, un muy largo periodo que se pierde en la noche de los tiempos, en el magma informe de una etapa de la Tierra en la que los cambios climáticos parecen testimoniar su fase genesíaca, hasta alcanzar el año 10.000 anterior a nuestra era. Cada una